estamos en comunicación con el precandidato a diputado por el Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Roberto? Buen mediodía. Igualmente. Bueno, ¿cómo estás viendo la campaña? La campaña es una situación de la política particular, ¿no? En donde la elección es como una foto de la relación de fuerzas en un momento determinado y la campaña es como la pre de eso, ¿no? Que a veces va bien, a veces va mal, no, a veces está por arriba de lo que es un gobierno y a veces está por abajo. ¿Cómo la estás viendo vos? Mira, está arrancando. Lo que pasa es que la mayoría de la atención se la lleva a la interna de Juntos por el Cambio, que es muy agresiva. Y además me parece que concita mucha atención también porque se define el futuro de esa fuerza política. En términos de quién va a ser su liderazgo, cómo va a ser la relación entre el radicalismo y el PRO. Me parece que hay más cosas en juego en esa primaria que en la nuestra. Seguramente en la elección general las cosas cambien y la discusión pase más en términos de los proyectos de país o de los proyectos de ciudad, pero por ahora pareciera que los focos se los lleva el quilombo de ellos. Y decime, esos quilombos que estamos viendo, ¿lo ves como algo coyuntural o hay algo estructural atrás de esa discusión? No, hay algo estructural, que es la ausencia de liderazgo político. Está claro que falta Macri. Esto con Macri, Durán Barba y Marcos Peña no te pasaba. Claro, Entonces, claro. Ahora, ¿falta Macri porque no está en el país o aunque venga al país el liderazgo de él está en duda? No, yo creo que lo están tratando de cuestionar. Lo que pasa es que no solamente es adentro de su partido, sino también desde el radicalismo. Y creo que los medios de comunicación son conscientes que lo que se está discutiendo es eso, y por eso tanta atención a la primaria de ellos. Fíjate, recién estaba viendo en Clarín una nota, 3 encuestas en Cava, cómo está la pelea por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ¿no? Pero después plantean que incluso Larreta puede llegar a perder ganando. O sea, hay mucha atención puesta en eso, porque la verdad es que una de las características de la coalición opositora es que tienen claro que no quieren que gane el peronismo, pero después en términos de lo que le proponen a la Argentina, vaguedad. Económicamente suelen ocupar el espacio político, las voces más duras, digamos, de la coalición, ¿no? Pero después definiciones grandes, vaguedad. Y en términos de articulación política y de superación institucional de la Argentina, muy poco, así que es una situación que me parece que expresa bien, digamos, cómo se construye política en la Argentina, con la precariedad con la cual construimos política en la Argentina. Y del lado del Frente de Todos, ¿qué ves vos? O sea, una vez lanzados los candidatos, uno podría decir que los candidatos, además de la relación afectiva que hay, tanto de Victoria como tuya con el presidente, que dice mucho, ¿no? Dice mucho el hecho de que alguien ponga personas tan cercanas de uno, de su liderazgo. También hay una forma, ¿no? Y también me llamó la atención, no creo que sea casual, que los dos, Victoria y vos, son los que han dado la batalla mediática en estos 2 años. Quiere decir que el presidente estuvo mirando eso también. Sí. A ver, yo decía la vez pasada en Infobae que nosotros no elegimos celebridades como comunicadores, sino cuadros políticos. Porque hay una distancia enorme entre encontrar una persona que conecta con la sociedad por su obra artística o por su sensibilidad personal, y los que logramos o tratamos de conectar con la sociedad en función de un desafío intelectual. Y me parece que tanto el caso de Victoria como el mío, como el de tantos otros compañeras y compañeros, como de alguna manera también el suyo, desde otro rol, más de comunicador, apostamos siempre a tratar de racionalizar los conflictos de la Argentina y ayudar a resolverlos, ¿no? En términos políticos, no solamente a exponerlos, sino a encauzarlos, a encontrarle explicaciones metódicas, racionales y políticas profundas. Y eso creo que se ve. Me parece que lo de Alberto no es solamente que... el rol de Alberto en la conformación de las listas fue tratar de potenciar, por lo menos como cabeza de lista, entiendo yo, a aquellas personas que pueden expresar mejor el proyecto, defenderlo y proyectarlo hacia el futuro. No se trata solamente de amigos. Alberto tiene un montón, pero sin embargo, tanto la propuesta de Vicky como la mía, me parece que parte de la premisa de que se necesita esto que estamos hablando. No, lo pongo como parte de... viste que la discusión anterior era los candidatos los va a poner Cristina. Bueno. No, yo creo que, justamente, creo que el punto... Sí, perdón, no te escucho. No, si los candidatos son tan cercanos al presidente, habla de el poder de decisión que ha tenido Alberto en el momento de elegir los candidatos, me parece. Sí, pero yo también tengo una excelente relación con Cristina, o sea, y con Sergio también, o sea, de hecho,
le he dicho a todo el mundo, o sea, si yo logré ser diputado de la ciudad es porque Cristina confía en mí, cuando Alberto estaba en otro espacio político. Así que yo me siento muy cerca también de Cristina. Lo que pasa es que se dio una peculiaridad, que es que además de ser un militante del proyecto, yo tenía una relación personal con Alberto de más de 10 años. Entonces esa relación a veces facilita las cosas. Y en este caso creo que ayudó, digamos, porque me parece que si vos le preguntás a Cristina también debe estar conforme con la conformación de la lista, y lo mismo le debe pasar a Sergio. Acá lo importante, igual más que los personalismos, es entender qué estamos discutiendo. O sea, nosotros estamos discutiendo cómo salimos de la pandemia y estamos discutiendo qué modelo de país queremos. Entonces, si los compañeros o las compañeras sirven para defender ese proyecto, bienvenido sea. No importa, mirá, yo vengo de tradición radical, soy alfonsinista y encabezo la lista del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los compañeros y de las compañeras confían en mi capacidad para poder dialogar con un sector de la sociedad que por ahí es más esquivo a nuestra identidad política, para tratar de comentarles y militar la idea de cómo vemos que hay que salir de la pandemia, ¿no es cierto?, para tratar de reafirmar el contrato electoral del 19, que es un contrato que sigue vigente, que no lo rompimos, que por ahí no pudo ser desplegado en la potencia que nos hubiese gustado como consecuencia de la pandemia, pero que sigue teniendo en claro el norte en términos de la producción, el empleo, el consumo. Entonces, fíjate que uno cumple una función política, y esa función política, digamos, se da a partir de una premisa, que es que la unidad de todo el campo nacional y popular es lo que puede permitir que la economía se normalice, se tranquilice y se encienda. Veía hoy, estaba leyendo una nota de Claudio Scaletta, que Claudio decía, bueno, la economía en 2020 cayó, como todas las del mundo, un 10%, este año se recupera 7%, pero sin embargo, cuando vos vas a ver la industria, dice Claudio, está 13% arriba de 2019. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hay una política industrial. Y digo, qué difícil es mostrarle a la gente esas cosas, ¿no? Porque si uno pudiera mostrarle al electorado que hoy, todavía en pandemia, estamos en pandemia, la industria está un 13% arriba que con Macri, sin pandemia, bueno, sería un dato para tomar una decisión clara. Sin embargo, ¿cuánta gente se entera de eso? Sí, poca. No, porque además, a ver, también el problema que tenemos es que la caída es tan grande que por más que la recuperación se siente menos de lo que nos hubiese gustado. Claro. Si hubiésemos tenido que recuperarnos solamente de la pandemia del macrismo. Claro. Entonces, ahí también tomo parte de la explicación de que nosotros estamos en dos crisis, ¿no es cierto? Creo que fue Guzmán el que la tiró, y parece que es correcto. O sea, nosotros nos tenemos que recuperar de la crisis del macrismo y nos tenemos que recuperar de la crisis de la pandemia. Entonces la economía crece, se expande un poco, se recupera el sector industrial, se recupera la construcción, pero probablemente la mayoría de los oyentes que le están prestando atención a esta charla deben seguir sintiendo que su condición objetiva está igual o peor de lo que estaba por ahí en el 2019. En general el promedio es así. Por eso hablamos tanto de reafirmar el compromiso electoral. No es lo mismo lo que hizo Macri cuando asumió, que llevó adelante un programa económico de desindustrialización, de búsqueda de endeudamiento y de capitalización financiera, que naturalmente iba a provocar un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, porque, por ejemplo, el tarifazo fue una política deliberada, que hacer lo que estamos haciendo nosotros, que es que tratar de contener las variables que el gobierno puede administrar, como puede ser el precio de las tarifas, para tratar de apuntalar el proceso productivo y de recuperación del consumo, o administrar el comercio exterior, que con eso, digamos, se explica mucho de la recuperación del sector industrial. Entonces, son dos situaciones completamente diferentes, y por eso creo que es tan importante el rol de la comunicación, porque esta elección se construye también en el plano de la subjetividad. O sea, la comprensión que tengamos como sociedad e individualmente de lo que está sucediendo va a hacer que el gobierno tenga más o menos herramientas para poder cumplir con su contrato electoral en los próximos 2 años. Claro. No sé si tuviste la oportunidad de leer, hoy Ariel Jalad publicó una nota en la que da los datos de la fuga de divisas de la familia Macri. No. Me la mandó Ari, pero estuve desde la mañana haciendo cosas. O sea, primero muestra cómo el dinero no es plata que compraron y la pusieron acá bajo el colchón, sino plata que realmente se fue del país. Segunda, que ese dinero que Macri fugó no lo tenía registrado en la FIP, ¿no?
Y tercero, lo que revela es parte de lo que fue la política económica, es decir, concentración, fuga, endeudamiento para fugar, y qué sé yo. Y digo, el desafío de poder mostrar la diferencia entre un plan económico y un plan de negocios, ¿no? En donde se beneficiaba incluso la familia más cercana, digo, Macri, Aguada, los hijos, el padre, están todos ahí. Bueno, pero pensá esto, Roberto. Roberto, Duhovne tenía su plata afuera, cuando él era ministro. Es una cosa insólita. O sea, por lo menos traela en el periodo que vos sos ministro, porque además cuando le preguntaban, ¿y por qué no la trae si el ministro es usted? Y el tipo, en vez de, se enterraba que con la lengua cada vez que trataba de explicar esa anomalía. En ningún país del mundo sucede una cosa así. Sí, o sea, yo puedo entender que sectores acomodados tengan recursos en el exterior, eso forma... A ver, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. ¿Por qué? Porque desde el Rodrigazo para acá, digamos, todos sabemos que hay sectores de la economía que perdieron mucho. Bueno, entiendo, no quiero caer las tintas sobre eso, pero si vos manejás la economía y vos decís que tenés que normalizar el sistema financiero y además sos vos el que conoce qué es lo que va a suceder porque tenés manejo de información privilegiada y vos tenés tu dinero afuera, es una invitación a que fugue todo el mundo. Claro. Cosa insólita lo que sucedió. Y no lo retaron porque el presidente también tenía su plata afuera. Claro, ¿quién lo podía retar, no? Era un delirio. Leandro, la última, lo han comentado más de un analista, incluso algún ministro lo mencionó al aire, que en las encuestas no aparecen bien en la relación con los jóvenes en general, los candidatos oficialistas. ¿Qué puede tener que ver? Porque el oficialismo fue el que les tuvo que prohibir salir, no sé, distintas razones. Primero eso, ¿qué análisis haces? ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser las razones? Y segundo, ¿cómo se enfrenta? No, yo estoy viendo un problema global, no estoy viendo solamente un problema local en este sentido. Creo que hubo en los últimos 5 años un giro de la juventud hacia la derecha y en algunos casos hacia la extrema derecha, que se ve no solamente en la Argentina, sino se ve en España, bueno, se ve en muchos países de la región, se vio en Brasil, en Estados Unidos, con la aparición de sectores ultraconservadores, inclusive, que disfrazados de liberales, tratan de capitalizar el malestar que genera no solamente la pandemia, sino de manera más profunda y estructural el sistema económico, ¿no? Y político. Se está viendo en muchos lugares. Vos pensá que los pibes, por ejemplo, que salieron a protestar en Chile, no necesariamente estaban buscando salidas tradicionales como las que tu generación estaba acostumbrada a construir. O sea, tu generación, por ejemplo, decía, nosotros queremos, educación pública, ¿no? Y educación pública de calidad, de excelencia, universitaria. Y algunos de los sectores que reclamaban en Chile decían, yo no quiero que el Estado me pague la universidad, yo quiero que me garanticen condiciones para tener un buen empleo, para yo poderme pagar mi universidad privada. Entonces ahí hay un cambio, yo lo vengo leyendo ya hace varios años y vengo hablando sobre este tema, en la sensibilidad y en la forma de gestionar los problemas comunes, que se da a partir de una lógica privada. Entonces no es lo mismo decir escuela pública que decir trabajo de calidad para poder acceder a la escuela privada. Son dos cosas completamente distintas. Absolutamente. Entonces, la gestión privada de los problemas comunes lleva a que un sector de la sociedad interprete que los partidos tradicionales son parte del problema. Entonces, para nosotros, por ejemplo, durante muchos años, más allá de la lógica del peronismo, le pido a tu audiencia que me exima de esto, pero se va a entender lo que quiero decir, ser progre era algo positivo, y ser de derecha era percibido como algo negativo, al punto tal que nosotros solíamos decir, y Cristina en varias oportunidades lo dijo, la derecha tiene vergüenza de asumirse como tal, ¿no? Así es, y por eso ahora estos sectores juveniles se autodefinen como antiprogresistas, pero no por peronistas, yo digo porque Guillermo Moreno suele hacer un uso crítico de la concepción progresista. No lo dicen de la misma manera, lo dicen con otra racionalidad, con otra línea argumental. Entonces, lo que está sucediendo, y que es lo que a mí me empieza a preocupar, es que hay sectores de la juventud que tienen un discurso, a veces, digamos, a ver, me llama muy antipolítico, vamos a ponerlo así, muy antipolítico, muy individualista, a veces es muy agresivo, porque esas posiciones muchas veces se construyen sobre prejuicios, y esos prejuicios devienen en odio, muy irracional,
donde la dimensión emocional, por ejemplo, ocupa un lugar que tu generación, por ejemplo, no está preparada para aceptar. O sea, vos no estás preparado para aceptar un tipo, no están preparados para aceptar la bronca o la explicación infantil de decir, por ejemplo, derrumbemos todo, porque, o sea, no les quiero dar letra a ellos, pero los argumentos de ellos tienen un carácter muy infantil, muy irracional, muy emocional, muy poco elaborado, muy poco anclado con la realidad. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que nos cuesta, a veces sentimos que hablamos en lenguaje distinto, que nos cuesta comunicarnos. Entonces, ojo, o sea, no creo que sea un problema solamente local. De hecho, cuando en España, por ejemplo, se peleaba contra el comunismo, o sea, cualquier persona que bueno, los que escuchan tu programa seguro lo saben, o sea, es un delirio, o sea, en España no iba camino al comunismo. Claro. ¿Qué hay atrás de esa consigna? Es como un infantilismo, ¿me entendés? O sea, asimilaban la idea de comunismo a la maldad y la idea de intervención del Estado, de Estado de bienestar, a la idea de un Estado absoluto y comunista en Europa, en España más que en Europa, para ser más preciso. O sea, ¿por qué pasa eso? Y bueno, ¿y cómo se discute contra eso? Es muy raro, ¿viste? O sea, nuestro derecho a tomarnos una caña frente a la amenaza comunista que nos quiere decir cómo tenemos que vivir. Yo al principio lo tomaba de manera irónica y me reía de eso, porque decía, no, esto no puede ser verdad, o sea, es tan exagerado, tan delirante, que me parece que se va a caer solo, pero después me empecé a dar cuenta que hubo sectores cada vez más importantes que lo empezaron a consumir ese discurso, no de manera irónica, sino de manera dramática. Entonces, bueno, que no es un fenómeno es un solamente local. Que se están presentando elecciones. Sí, claro, pero con argumentos que son increíbles. Claro, pero bueno, ya está institucionalizado, quiero decir. Y bueno, sí, y habrá que ver. De hecho, yo creo que el problema no es tanto, yo no me imagino que eso vaya a tener, como por ahí en Brasil, un fenómeno de masificación, pero sí creo que puede influir mucho en la línea política de Juntos por el Cambio. A ver, creo que la ultraderecha lo que puede hacer es correr más a la derecha, a la centro derecha o a la derecha tradicional. Sí, claramente. Eso sí lo veo como un problema. Sí. Bueno, Leandro, te agradezco mucho. Siempre está bueno charlar un rato con vos, más allá de que ahora seas el candidato. Bueno, a mí también me gusta mucho. Charlamos como si estuviéramos charlando, como cuando charlamos... Así es, como cuando estamos fuera de... Claro, fuera del aire. Así es. Un abrazo, chao. Abrazo.